Bien, lo que vamos a revisar en este video va a ser cómo se aplica la econometría, los supuestos, el método científico, la economía positiva y normativa, los modelos económicos dentro de la vida práctica, de la vida real. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser tomar dos artículos em, que tienen un enfoque microeconómico, microeconométrico. ¿En qué sentido? En que se centran en el estudio, en el análisis de un bien en particular. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el primero, que se titula eh, Blueberry Consumption and Healthy Lifestyles in an Emerging Market. Es decir, consumo de arándanos y eh, estilos de vida saludables en un mercado emergente. Este artículo se publicó en el año 2019, ¿ya? Y bueno, algunas cosas bien importantes antes de entrar ya a la medición en sí. En este artículo lo que se pretende, ¿ya? De alguna manera, es estimar una función de demanda, ¿ya? Para el arándano, dentro de lo que es el mercado de la ciudad de Chillán. ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el objetivo? Este estudio, ¿cierto?, se centra en la preferencia y en los hábitos de consumo de arándano en un mercado emergente. El objetivo es analizar los determinantes del consumo de arándanos en Chile y evaluar hasta qué punto los factores tradicionales, ¿ya?, en economía, como por ejemplo el ingreso de las personas y el precio del arándano, son más determinantes que otros factores actitudinales y de estilos de vida, ¿ya? Este trabajo se realizó en la región del Biobío, particularmente en la ciudad de Chillán, la, cuando Chillán aún formaba parte de la región del Biobío. Y otra cosa importante es que para obtener los datos se aplicó una encuesta, ¿ya? Entonces se le aplicó una encuesta en donde se les preguntó a las personas por consumo de arándano, por adopción de hábitos saludables y por algunas características generales, ya ingreso, edad, em, número de hijos, si es que tiene hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito para contextualizar. Este trabajo surge a partir de antecedentes previos, en donde uno de los acontecimientos de gran relevancia, ¿ya?, dentro de los agroalimentos, por llamarlo de algún modo, es el incremento en la demanda y el consumo, ¿ya?, de alimentos funcionales y saludables, que dice que es una de las tendencias más relevantes del último tiempo, ¿ya? Entonces, hacia el año 2010 se estimaba que el mercado mundial de alimentos funcionales tenía una tasa de crecimiento del 10%, ya bastante relevante, considerando que el sector forestal, por ejemplo, en Chile tiene un crecimiento del 4 a 5% anual, ¿ya? Eh, ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de alimentos funcionales? Bueno, a aquellos alimentos, ¿ya?, que no solo contribuyen a satisfacer una necesidad de alimentación o nutricional, sino que tienen propiedades que van más allá, ¿no? Entonces, inclusive se habla de alimentos funcionales como una forma, ¿ya?, de disminuir el riesgo de contraer algunas enfermedades o tratar algunas enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la obesidad, que algunos también la consideran, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, ¿ya? Eh, bueno, acá aparecen algunas cifras, ¿cierto?, sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, que también han experimentado un crecimiento súper preocupante, ¿ya? Entonces, en países como Estados Unidos y China, estas enfermedades causan el 63% de muertes, ¿ya?, en la población total. Entonces, es un problema de salud pública, no es un problema aislado.
Por otro lado, el arándano es considerado un alimento funcional natural relevante que ha sido estudiado ampliamente por la comunidad científica, ¿ya? ¿Debido a qué? A que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, una acción neuroprotectora, eh, posee cierta prevención del cáncer, se habla también de que posee esa característica y contribuye a la prevención de ciertas enfermedades, ¿ya? O a mejorar los factores de riesgo de las personas que están más propensas a contraer algunas enfermedades, ya como desórdenes neurodegenerativos, diabetes y otras enfermedades que han sido de mucho estudio dentro del ámbito de la salud pública. Entonces de aquí surge un poco esta problemática. Por otro lado, dentro del sector, ya, de lo que es el arándano, hay unas características bien relevantes para Chile, ¿ya? En este tiempo, Chile se ha posicionado como el segundo mayor productor de arándanos a nivel mundial y el primer exportador mundial de arándanos, ¿ya? Entonces, eh, desde su introducción en los años 80 aproximadamente y su explotación más a escala comercial por ahí por la década de los 90, se ha experimentado una relevancia tremenda a este fruto y sobre todo considerando el crecimiento de la demanda mundial en el último tiempo, ¿ya? Por ahí hay algunas investigaciones al respecto, que no son muchas, ya son como 6 o 7, que se focalizan en estudiar al consumidor de arándanos, ¿ya? Entonces, en este caso, como dijimos hace un momento, se aplicó una encuesta, ya un cuestionario con preguntas. ¿A cuántas personas? A 344 personas, ¿ya? Em, Algunas características relevantes dentro de lo que se les preguntó a la gente. Bueno, tenemos por acá, ¿cierto? Dice, eh, se les pidió, por ejemplo, caracterizar el comportamiento de compra por arándanos y por otros berries en general. Una segunda sección se les preguntó sobre la adopción de hábitos y estilos de vida saludables, ¿ya? Y también se les preguntó acerca de la estatura y el peso para poder calcular el índice de masa corporal. Por otro lado, se les preguntaron algunas preguntas de carácter, se les consultó acerca de algunos antecedentes sociodemográficos como la edad, el sexo, el estado civil, la educación y en qué trabajaba, ¿ya? Y otros factores económicos como por ejemplo el ingreso, el precio y el presupuesto. De esta manera, em, lo que se procedió a hacer, ¿ya? Porque dentro de las preguntas relevantes que se consideraron, y como se titula este trabajo, ¿cierto? Estilos de vida saludables y consumo de arándanos, ¿ya? Entonces, los estilos de vida saludables juegan un papel súper relevante, ¿ya? Se habla de 8 hábitos saludables que componen este estilo de vida saludable, pero los más relevantes son 4, ya que es donde se encuentra una mayor cantidad de literatura. Entonces, ya aquí podemos ir estableciendo ciertos supuestos. Entonces, ¿cuál es el modelo económico? Bueno, queremos estudiar, estimar una función de demanda para el arándano chileno, ya en el mercado chileno, particularmente en la región del Biobío, focalizado, ¿cierto?, en la ciudad de Chillán. El método científico, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, de la observación, de ver que el arándano ha sido tan relevante en el mercado internacional particularmente, surge la pregunta, ¿y qué está pasando con el arándano que es comercializado en el mercado chileno? Y de ahí pasamos a al segundo paso del método científico, que es la pregunta, ¿cierto? Y como tercer paso, las hipótesis. Entonces aquí se nos ocurre que como el arándano, ¿cierto?, contribuye a la salud de las personas, puesto que es un alimento funcional, podría estar asociado, o las personas que tienen hábitos de vida más saludables, podrían tener un mayor consumo de arándanos. ¿Y será que eso es más relevante que, que factores tradicionales como el ingreso de las personas, el precio del producto? Entonces ahí planteamos hipótesis vinculadas a eso, a la adopción de hábitos saludables que tienen relevancia o que son significativos para la demanda de arándano. En el experimento tenemos la encuesta, ¿cierto? Se construyó un cuestionario, se salió a terreno a encuestar 344 personas
esos datos se tabularon en una planilla Excel y en SPSS, ¿ya? Para posteriormente explicar lo que se va a hacer, ¿ya? En el análisis y en las conclusiones. Entonces ahí tendríamos ya el método científico, tendríamos también el modelo económico, nos faltaría hablar de los supuestos. Aquí podríamos establecer un supuesto, ¿ya? Entonces, la literatura plantea que hay 8 hábitos saludables, ¿ya? Como por ejemplo la higiene está considerada dentro de un hábito saludable, el trabajo, el horario de trabajo, el tiempo que se le dedica también a dormir y a descansar, ¿ya? Pero aún así la literatura estudia más estos 4. Entonces tenemos un primer supuesto, o un supuesto que vamos a destacar para que ustedes entiendan. Podríamos haber preguntado acerca de los otros hábitos también saludables, es decir, cuántas horas duerme, cuántas horas trabaja, con cuánta frecuencia se lava los dientes, ¿ya? Pero no, ¿ya? Consideramos que estos 4 factores son suficientes para componer este estilo de vida saludable o la adopción de estilo de vida saludable por parte de las personas. Y vamos más allá. Tenemos alimentación, actividad física, consumo de tabaco o fumar y el consumo de alcohol. Y aquí establecimos cierta escala, también basándonos en ciertos supuestos, ya que la Organización Mundial de la Salud, si bien entrega ciertas recomendaciones, nosotros de alguna manera igual tuvimos que ajustar porque no estaba toda la información. Entonces, por ejemplo, en la alimentación, consumo de comida rápida, sería saludable no consumir y no saludable a lo menos consumir una vez por semana y es considerado un hábito no saludable. Entonces ustedes pueden decir, pero a ver, yo puedo consumir una vez a la semana comida chatarra, comida rápida y no tengo enfermedades crónicas. Entonces es un supuesto, ¿ya? El consumo de vegetales, consumirlo todos los días saludable, consumo de frutas también, consumo de productos lácteos también, ¿ya? Consumo de carne también todos los días variando entre pescado y mariscos. Y por ahí puede aparecer alguna persona que no consuma carne. Entonces nos estamos basando aquí en un supuesto, ¿ya? Entonces generalmente es la recomendación a seguir. Actividad física, al menos 2 veces por semana. Por ahí alguien puede decir, pero ¿y por qué no todos los días o por qué no 2 veces al día? ¿Ya? Pero es un supuesto, ¿ya? Esto sería lo saludable y lo no saludable para que tenga sentido para la mayor parte de la población. En esta prácticamente no hay discusión, no saludable sería fumar y saludable sería no fumar. Y el consumo de alcohol, 40 mililitros hacia arriba que uno tome diariamente de alcohol ya sería no saludable. Ya por ahí para una persona puede decir, no, es que yo no consumo alcohol. Entonces el supuesto acá es que esta va a ser el rango que va a establecer lo saludable y lo no saludable. Entonces ahí tendríamos unos supuestos, ¿ya? Son cosas que nosotros colocamos y que le van a dar sentido a nuestro modelo. Entonces, ¿y cómo también entendemos que es un modelo? Bueno, porque pueden haber más factores asociados a la vida saludable, pero nosotros solo estamos considerando esos 4 que están ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque son los más relevantes dentro de la literatura científica, ¿ya? Quedamos en el experimento, ahora vamos al análisis. Para hacer el análisis, se estiman 2 modelos en este artículo, ¿ya? Un primer modelo, bueno, en realidad es un modelo que contiene 2 ecuaciones, ¿ya? Que contiene una ecuación de selección y en segundo lugar contiene una regresión lineal, ya que no vamos a explicar más allá, quizás más adelante ustedes tengan una asignatura relacionada. Ahí están la notación, ¿cierto?, que se utiliza para definir los modelos. Y por acá, por ejemplo, acá nosotros abordamos lo que es los hábitos saludables. Y acá abordamos lo que son los factores asociados a las razones del consumo de arándanos. Entonces, en base a todas estas preguntas que hicimos en la encuesta, nosotros dijimos, a ver, pero démosle un sentido estadístico, generemos análisis factorial. Entonces, el análisis factorial que nos permite hacer, agrupar. Entonces nos permitió agrupar todas estas razones de consumo de arándano en beneficio a la salud. Porque, por ejemplo, personas que dijeron consumo arándanos porque es beneficioso para la salud, porque tiene contenido antioxidante, ¿ya? Porque mejora la circulación sanguínea, porque tiene un alto contenido de fibra, porque es bajo en calorías, ¿ya? Todo relacionado a la salud. Hay algunos que consumen el arándano por razones externas, ¿ya? Por ejemplo, recomendación del doctor, ¿ya? Porque tiene mayor poder adquisitivo en estos momentos. Y
puede también estar asociado al sabor y a la textura, ¿ya? Entonces, con todo eso, nosotros estimamos el modelo y aquí introdujimos todas estas variables. Nosotros dijimos, a ver, vamos a explicar eh, el consumo de arándanos en función de qué. En función de la adopción de hábitos de vida saludable, es decir, de estilo de vida saludable, en función del índice de masa corporal, de la autopercepción que tiene la persona acerca de su hábito saludable, de las razones de consumo que acabamos de mencionar, de si la persona sabe o no que el arándano es un alimento funcional, de si la persona sabe o no si la región es la mayor productora a nivel nacional, si el arándano es congelado o fresco, dependiendo del precio, ya que es una función de demanda, del presupuesto que se gasta en alimentación, de la edad que tenga el encuestado, del nivel educacional y del nivel de ingreso. Esas van a ser nuestras variables que de alguna manera le van a dar sentido a nuestros modelos. Ustedes pueden decir, pero ¿qué pasa con el tamaño de la familia? Entonces ahí tenemos un supuesto, nosotros suponemos y planteamos hipótesis de que estas variables pueden ser más relevantes en el modelo, ¿ya? Entonces, acá estimamos, acá está la estimación. Y ven, se plantean dos ecuaciones, la selection equation, ecuación de selección, ¿cierto? O la ecuación de regresión. Aquí hay algo bastante técnico que finalmente lo que nos permite a nosotros, no lo voy a explicar en mayor profundidad, pero nos permite quedarnos con esta parte, estimar una función de demanda, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay unos valores, ¿ya? Y hay unos puntitos que tienen la misma lógica que el modelo que estimamos en el otro video. Mientras más puntitos tenga, más relevante es para nosotros, para nuestro estudio. Entonces, la adopción de hábitos saludables tiene un número 0.06, ¿ya? El índice de masa corporal también, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la adopción de hábitos saludables de la persona, mayor va a ser su consumo de arándanos, siendo de más significativa. El índice de masa corporal también. Y aquí pasa algo curioso. El índice de masa corporal se supone que mientras mayor sea, la persona tiene un estado nutricional peor, ¿ya? Pasamos de delgado, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, esto quiere decir que una persona, por ejemplo, con sobrepeso, va a consumir más arándano que una persona normal o delgada, ¿ya? Entonces, por ahí hay un punto interesante. Dentro de los factores que explican el consumo de arándano está como una de las más relevantes el beneficio a la salud que otorga el consumo de este producto, las razones externas, ¿cierto? Como la recomendación médica, que tengo mayor ingreso, y se dan cuenta que el sabor y la textura en este caso no resultan ser relevantes porque no son significativas. Si el producto es congelado, también le importa a la gente. Y bueno, acá está el logaritmo del precio, pero finalmente tiene el mismo sentido y está con signo negativo, ¿ya? Tiene bastante sentido. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor sea el precio, menor va a ser el consumo de arándanos, ¿ya? La gente evidentemente va a comprar menos y va a consumir menos arándanos a partir de un incremento en el precio. El presupuesto en alimentación tiene la misma lógica. Mientras mayor es el presupuesto gastado en alimentación, mayor es el consumo de arándanos. Y la edad resultó ser no relevante, ¿ya? En ambos casos, ¿ya? O sea, en los dos rangos que establecimos acá al menos. Entonces, de esta manera, nosotros explicamos, ¿cierto? Un problema. Decimos, ¿qué variables determinan el consumo? Bueno, acá están. Y hay una pregunta relevante que plantea esta investigación, ¿cierto? Que es, ¿la adopción de hábitos saludables por parte de las personas determinan o son más determinantes que los factores tradicionales como el precio y el ingreso? ¿Ya? Entonces vamos a ver si es así o no. Entonces aquí tenemos este coeficiente, por ejemplo, 0.06, y en el precio tenemos 0.25, o sea, este es mayor en términos absolutos. Entonces el precio tiene un mayor impacto que este factor que es asociado a la adopción de estilo de vida saludable, ¿ya? Inclusive es mayor que las otras razones de consumo de arándano. El ingreso también es súper relevante. Acá podemos ver que tiene a pesar de que su interpretación es distinta, de igual forma tiene un coeficiente estimado, un número, ¿cierto? Mayor, igual es significativo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Después de todo esto, bueno, que sí, efectivamente,
La adopción de hábitos saludables tiene incidencia en el consumo de arándanos, sí, una incidencia positiva. El índice de masa corporal también, pero parece que es inversa, ¿cierto? Los factores, las razones de consumo, el beneficio de la salud, tiene una incidencia positiva, las razones externas también. El precio también es importante, el presupuesto también es importante. Sin embargo, en esta comparativa entre factores tradicionales y factores actitudinales y de estilo de vida, son más relevantes, siguen siendo más relevantes los tradicionales como el ingreso y el precio. ¿Ya? Entonces esas serían como las conclusiones principales de este primer trabajo, de este primer artículo. Vamos a analizar bien rápido este, que más que nada para complementar mi idea. Así que este segundo artículo fue publicado en el año 2018, en octubre por ahí, según recuerdo. Y lo que busca un poco es determinar, ¿cierto? O analizar la incidencia de las variables psicográficas en el comportamiento de compra de un mercado emergente de aceite de oliva, como el chileno. ¿Ya? La metodología es similar, en el sentido que también se aplica una encuesta, hay una menor cantidad de personas en este caso, que son 221 encuestas que se hicieron en este caso. ¿Ya? Y lo que se busca determinar, y lo vamos a hacer bien rápido, porque ya explicamos el anterior, entonces la idea es que ahora se profundice o de alguna manera ustedes entiendan que hay otros bienes también en donde se puede focalizar el estudio. ¿Por qué es microeconómico? Porque el anterior solo se focalizó en arándanos, ¿cierto? Y dijimos que la microeconomía se preocupa del estudio de un bien. En este caso, aceite de oliva, ¿ya? Entonces, este modelo es un poco distinto, ya es un logit multinomial, que tampoco lo vamos a explicar, no estamos en estadística ni en econometría precisamente, pero de alguna manera nosotros acá lo que incluimos fue algunas variables tradicionales, ¿cierto? El ingreso, la educación, el sector residencial de la persona y el estado civil multiplicado por el sexo. Entonces hicimos una combinación de variables acá. Y por otro lado, como variables psicográficas, incluimos, ¿cierto? Dos. En primer lugar, el tipo de fobia, ¿ya? Es decir, si la persona tiene una neofobia o una neofilia, es decir, si tiene una fobia a lo nuevo, en este caso a los alimentos nuevos, una food neofobia, o una food neofilia, un amor a los alimentos nuevos. Y dentro de la otra variable psicográfica, una lista de valores similar a la anterior. Entonces tenemos una dimensión interna, que tiene que ver con los atributos propios del producto, una dimensión externa, que tiene que ver con lo externo, lo que te pueden recomendar, y lo que tú no aprecias necesariamente del producto, y con el hedonismo de comprar este, o ver otros atributos que no necesariamente están vinculados al producto en sí. ¿Ya? Así que, bien, se estimó el modelo, se incluyeron todas estas variables, se dijo, ¿cierto? Se hicieron todos los pasos del método científico y finalmente obtuvimos ciertos resultados. ¿Ya? Hay personas que consumen una o dos veces por mes, así esta es frecuencia de compra, perdón, compran una o dos veces al mes, y hay personas que compran una vez cada 2 o 3 meses. ¿Ya? Estos son los que nos interesan un poco más, puesto que tienen una mayor frecuencia de compra. Nos podemos dar cuenta que la neofobia no tiene relevancia, no tiene sentido estadístico, no tiene incidencia dentro de la compra o la frecuencia de compra de aceite de oliva en Chile, puesto que no tiene los puntitos, ¿cierto? No nos resultó significativo en la estimación. ¿Qué quiere decir esto? Como una conclusión, que si bien el aceite de oliva puede ser considerado como un alimento nuevo, relativamente nuevo en el mercado, ¿ya? En comparación a otros aceites más tradicionales, eh, para la gente no hay un tema de que tenga fobia a este alimento, o sea, no hay una food neofobia que les impida comprar. ¿Ya? En cuanto a la neofilia, es significativa pero es negativa. ¿Ya? Algunas razones, la dimensión externa y el hedonismo resultó relevante, una negativa, la otra positiva, y
este nos parece interesante, el ingreso. ¿Ya? Piensen acá, la persona que gana entre 1,5 millones y 2,5 millones es la que demuestra una mayor frecuencia de compra de aceite de oliva. No así la persona que gana sobre 2,5 millones, ¿ya? Lo que podría parecer hipotético para nosotros, puesto que el aceite de oliva es caro, es más caro que el resto de los aceites. Entonces nosotros podríamos pensar inicialmente que para que la gente compre más aceite de oliva tiene que tener un mayor ingreso. Bueno, en este caso no es así, a pesar de que es un ingreso alto, ¿cierto? Pero no es el mayor dentro de la escala considerada. Sin embargo, el nivel de estudio sí resultó relevante. El que tiene mayor nivel de estudio es el que consume más aceite de oliva o el que compra más aceite de oliva, pero en esta otra frecuencia. ¿Ya? En esta no resultó ser relevante. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos acá? Que de alguna manera hay variables psicográficas que tienen incidencia en el comportamiento de compra de aceite de oliva en el mercado chileno, sí las hay, ¿ya? Sin embargo, su incidencia es mayor o es más clara que otras variables sociodemográficas, parece que no tanto, ¿ya? Entonces hay variables como el ingreso que sí son relevantes, no así, por ejemplo, el tipo de fobia, ¿ya? O no así el listado de valores que incluimos, ¿ya? Esta sí nos resulta también relevante, otra variable que tiene que ver con el estado civil y el sexo de la persona. Entonces acá ustedes pueden darse una idea de cómo se aplica, ¿ya? Y mi idea con esto es explicarles a ustedes cómo podemos comprender lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? El método científico, los modelos económicos, el rol de los supuestos, las econometrías, ¿ya? Y la economía positiva y normativa, ¿ya? Aquí vamos a dar un ejemplo, simplemente para que ustedes entiendan, ¿cierto? La economía positiva es la objetiva y la normativa es la subjetiva. Por ejemplo, en este caso, eh, mira, yo puedo dar una interpretación acá de economía positiva, decir, según estos datos o esta estimación que nosotros hicimos acá, hay un coeficiente menor para la adopción de estilo de vida saludable en comparación a lo que es el precio. Eso es objetivo porque está acá. Sin embargo, yo puedo dar una interpretación adicional para el índice de masa corporal que nos resultó, ¿cierto?, positivo, es decir, que el que tiene un peor estado nutricional consume más arándanos. Entonces yo podría decir acá, normativamente o de manera subjetiva, pero es que eso pasa porque cuando la persona tiene un estado nutricional peor, tiende a adoptar conductas que aparentemente le van a ayudar a mejorar su estado nutricional, ¿ya? Entonces, por eso las personas con un índice de masa corporal más alto consumen arándanos, porque piensan que puede revertir, ¿cierto?, su estado nutricional. ¿Eso está comprobado en este estudio? No está comprobado en este estudio. Tendría que hacer otro estudio, otra investigación para determinar aquello, pero en este caso no es así, ¿ya? Así que eso sería normativo, ¿ya? Lo otro que también podría ser normativo es lo que se denomina en salud, ¿ya?, el sesgo de cortesía. ¿Y en qué consiste esto? En que la persona, ¿ya?, comúnmente tiende a interpretar su, su estado nutricional, en este caso, como estamos hablando de eso, de mejor manera, ¿ya? Entonces, cuando tú le preguntas, ¿usted está bien?, la persona tiende a decirte que sí, que está bien. Entonces, eso también sería normativo, porque no es un dato que está corroborado, que está comprobado. Tendríamos que analizar cada una de las encuestas, ir a donde la persona y verificar y hacer un seguimiento, ¿ya? Pero eso sería parte de otra investigación. Entonces, de esta manera, la idea es que ustedes puedan tener, ¿cierto?, de manera más práctica, cómo funciona la estimación de estos modelos con el anterior video de macroeconomía y este centrado en la microeconomía. Así que eso sería.